Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a No Somos Nadie. He tomado una decisión y la quiero comentar con mis compañeros y con el público, David. Hoy vengo a por mi minuto de oro. Y para tener un minuto de oro hay que contar algo interesante. 5 cartas. Una carta que envía Patricia Llosa a Isabel Preisler. Segunda carta. Contenido que conozco. Una carta que manda Mario Vargas Llosa a Isabel Preisler. Tercera carta, cuyo contenido también conozco. La carta que manda Isabel Preisler a Mario Vargas Llosa. Y 2 cartas que yo les llamo cartas fantasmas y entenderán el porqué. De estas 5 cartas, desconozco cuáles va a utilizar Isabel en su libro que presenta este miércoles, día 22, en Madrid. Me puso sobre la pista mi compañero David Insua, que fue el que ofreció en primicia que Isabel va a utilizar cartas en su libro. Pues yo he dado un paso adelante. La primera carta es una carta certificada. Escrita de puño y letra. Pero es que la carta de Isabel a Mario nos da todas las claves. Vengo por mi minuto de oro. Pues a ver si lo consigues. Vamos a ver, a mí no me Bueno, mires. pues lo conseguirás. Mirado Porque también. si la información jugosa es, ¿no? Dependerá de la audiencia. Eso, mira a la audiencia y díselo. Que estén muy atentos. Cartas personales. Cartas que se envían escritas a mano. Solamente esta carta, solo esta carta, tiene además un regalo. ¿Y esas cartas van a estar dentro de las memorias de Isabel Preisler que se presentan el miércoles? Lo desconozco, pero esas cartas están en un contexto muy concreto, pero muy concreto. He tenido que estar en el salón de mi casa durante el fin de semana pegando fechas, cuadrando números y he llegado a una conclusión. Hoy, solo hoy, van a conocer lo que realmente pasó entre estos protagonistas. Y el miércoles escucharemos o leeremos la verdad de Isabel. ¿Y María y teniendo móvil se comunicaban por carta? Hombre, era premio Nobel, querido. Es que yo, por lo que sé, dentro de este libro habrá fechas y pruebas que harán bailar diferentes versiones de la historia, que en esa época no había móviles. O sea que vamos muy hacia unos años del pasado. Esta carta es de... Isabel y Preisler, Esta había carta es móviles. del 2015. Había móviles. Claro. Claro. Esta carta es del 2022. Habíamos. Ahí Había móviles. Había móviles, sí. Esta carta es del 2022 Ah, también había móviles. y estas 2 cartas fantasmas es la última voluntad de Mario Vargas Llosa días antes de fallecer. También había móvil. Y también había móvil. La última voluntad. Las cartas fantasmas. Ay, por eso el fantasma. La Tienes última fuerte tú a por voluntad. minuto de oro, ¿eh? Hombre, yo ya quiero un minuto de oro, ya. Yo creo que lo ganas. Bueno, Porque nunca si no, se sabe. Tienes que No se entregarte sabe. hoy. A ver si luego, cuando salga publicado el libro, te llevas un plomo. O a lo mejor me lo llevo antes. Pero vamos a conocer el contenido de las cartas. Vamos a conocer el contenido. Sí, el contenido de las cartas. Sí, el ¿Tú has contenido. podido leer las cartas? He podido saber el contenido de las cartas. Pero de estas 3. De estas 3 y de Y estas de las 2. fantasmas. también. De las 5. De las 5. He dicho que quiero un minuto de oro. Y lo llevamos preparando toda la mañana. Aparte de las cartas, de las que a ¿Y mí tu me minuto consta, de sí, oro? desconociendo que haya más, ¿eh? Vale. O sea, yo ahí no me puedo
no me voy a mojar. Qué nervios, ¿no? La carta primera de La Patricia. Llosa. Mira, mira, se mueve sola. Llosa, os prometo que he tenido que releerla más de una ocasión para tomar conciencia de lo que esta señora quería comunicar a Isabel, porque primero hizo varias llamadas y no le cogía el teléfono. Y le mandó una carta certificada. O sea, una carta certificada es, quieres que te digan Claro, cuándo la cuándo has la ha recibido. recibido, eso es y tener el control de que la ha superimportante. recibido. A ver, queda un minuto para que llegue el momento de empezar a descubrir el contenido de 5 cartas. No desconozco qué cartas va a utilizar Isabel en el libro que va a presentar este miércoles. Ana, ¿tú has leído algo del libro como editora? No me han pasado nada. Esta exclusiva sobre la utilización de cartas por parte de Isabel Preisler en su libro la da mi compañero David Insua. Y claro, yo este fin de semana digo, ¿qué traigo? 5 cartas, el contenido íntegro en solo 6 minutos. Qué guapa. Ha llegado el momento. ¿Quieres que, bueno, vamos a poner en situación, ¿no? Porque hemos llegado hasta aquí. Por un lado, saben que las memorias de Isabel Preisler se van a publicar este miércoles, día 22, en Madrid. Y claro, en un momento determinado del programa, hace unos días, mi compañero David Insua dio una primicia. Sí, claro que va a hablar de Mario Vargas Llosa. No lo va a eludir. Y va a publicar cartas personales, lo recordamos. Una persona que ha podido tener en sus manos la biografía de Isabel Preisler, que sale el día 22, me asegura que efectivamente habla de Vargas Llosa y que al final de esta biografía se incluyen una serie de cartas personales de Vargas Llosa a Isabel Preisler. Y dejar en buen lugar a Vargas Llosa. Hasta ahí vamos a decir de momento. ¿Qué crees que pueden tener el contenido de las cartas? Por lo que yo sé, la historia no le deja muy bien a Vargas Llosa. Pues ha llegado el momento. Para ponernos en situación tenemos que volver al año 2014 y hay una fecha muy importante y muy triste para Isabel, que es la pérdida de su marido Miguel Boyer, en septiembre. Claro que la vida continúa para Isabel y para cualquier mujer que vive una situación tan crítica, porque todos saben el deterioro de los últimos años de Miguel, que para ella fue su gran amor. Comienza el año 2015, volvemos al 2015, e Isabel, pues lógicamente, sale y entra, y coincide con Mario Vargas Llosa. Ese mes de febrero ocurre algo, y es que la mamá de Patricia se pone enferma y se tiene que ir corriendo a Lima. Y entonces hay encuentros. Hasta el momento, en este país, nadie sabía absolutamente nada. Hasta que llega un momento, en mayo, el 16 de mayo del 2015, que dice Patricia una vez que vuelve a Madrid: tengo que llamar a Isabel. Había habido numerosos encuentros en Madrid entre Patricia y Mario Vargas Llosa. Lo nombran doctor honoris causa, van juntos a los toros. Pero llega el 16 de mayo. En este país todavía no se conocía el romance entre Mario e Isabel. Voy a llamar a Isabel. Isabel no coge el teléfono y decide mandar una carta certificada. Esta carta. Esta carta llega a la casa de Isabel con fecha y con nombre. Isabel la abre y lee. Querida Isabel, no estáis haciendo frente al pacto que teníamos. Ya sabes que a mí no me importa que os veáis. Tú y yo sabemos lo que hay, pero te voy a decir una cosa, Isabel, escrita de puño y letra por Patricia. Llevo casada con él cerca de 40 años o más.
y siempre vuelve a casa. Como tú, ha habido muchas. 20 y 30, pero Isabel, no te hagas ilusiones, no lo hagas público, hija. Porque siempre vuelve a casa. Yo sabes que soy, aparte de su mujer, soy su editora, soy su secretaria. Y yo te propongo el darte el consejo de los actos públicos en los que se os puede ver juntos, pero que siga conmigo. Isabel no da crédito. 16 de mayo del 2015. Esta carta ve la luz. ¿Cuándo? Cuando un mes después, en junio del 2015, sale en la portada de Hola las primeras imágenes y las primeras fotos de Mario e Isabel. Y dice Patricia en un comunicado: estoy súper sorprendida como mujer de Mario Vargas Llosa porque no tenía conocimiento de esta relación. Estamos sufriendo mis hijas y yo. Hace Isabel, toma, Pilar Vidal publica esta carta en ABC. Primera carta. Ocurre algo. En el año 2020. Y es que Mario Vargas Llosa va al médico y le dicen que hay una cuenta atrás. Mario quiere vivir esa enfermedad, una enfermedad que le dan 5 años de vida, la quiere vivir en la intimidad. Desconozco si Isabel lo sabe, pero empieza un deterioro a lo largo de esos 5 años, desde el 2020 hasta el 2025, que efectivamente se fue. Y entonces comienzan los problemas en la pareja. Él empieza a tener inseguridades, ella se va una noche a una fiesta de Moët Chandon y llega a las 2 menos cuarto, a las 2:40 de la noche, a su casa. Isabel siempre hace una rutina, la misma de siempre. Se coge su albornoz, va a su baño. Está en su baño y hace su rutina de belleza. Pero tápate mejor, hombre. El skincare. Es por el micro. Por el micro. En ese momento son las 2:40 de la mañana y está hablando un manos libres con su amiga. Ellos ya no compartían mucho tiempo, él se levanta a las 6 y está llegando de esa fiesta que estáis viendo donde acude sola. Últimamente las escenas de celos son cada vez más continuas. Él se siente solo, no comparten tiempo y ella empieza a quitarse el maquillaje. Ay, hay que ver, fíjate, porque mira, porque yo estuve con Menganita, porque no sé qué, no sé cuánto, porque fíjate, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues tal, ¿qué pasa, Mario? Son las 2:40 de la mañana, pero ¿dónde estabas? Pero, Isabel. a ver, Mario, siempre te digo lo mismo. ¿Pero de dónde vienes? ¿Con quién? ¿Con quién se había sentado, A mí Isabel? no me vuelvas a montar escenas de celos de estas características. Y además te voy a decir una cosa, tengo una testigo, que es mi amiga. Isabel, ¿dónde estabas? ¿Con quién estuviste en esa cena? Se acabó, estoy harta. No es la primera vez que pasa, yo no tengo la culpa. Me voy. Y Mario se va a la cama. En ese mismo momento, al día siguiente, Mario se levanta por la mañana y va a su despacho. Y cuando está montado en el coche, le dice al chofer: chofer, no vamos a volver a casa de Isabel, llévame a mi piso de soltero. No era la primera vez que ocurría. Él le llamaba la atención sobre ella, acudiendo... No me interrumpas, David. Y entonces, Mario Vargas Llosa, a los 2 días, le manda una obra literaria y un perdón. Perdóname. Este perdón lo recibe Isabel, pero Isabel decide contestar y en esta carta dice Isabel: Mario, ya no hay vuelta atrás. Se acabó. Estoy harta de tus escenas de celos. Mi casa no es un hotel. Aquí no compartes con nadie ni con nada. Y sobre todo, de mis hijos nadie se ríe. Así que ahora es un adiós definitivo. Por cierto, me voy a ir unos días, ven a mi casa y recoge todas tus cosas. Y la relación se termina. Pasa el tiempo y Mario Vargas Llosa no vuelve a su casa porque la decisión la toma ella. Ella se ve metida, presionada y sobre todo viendo que hay un hombre que se estaba debilitando
y no quería volver a revivir lo que en su momento vivió y que tanto lo hizo sufrir. Pasan los años, todo el mundo conoce, Mario vuelve con su familia. Y entonces hay 2 cartas fantasmas. ¿Por qué le llamo fantasmas? Porque se utilizan públicamente, pero cuyo contenido veremos y averiguaremos si es real. La primera carta la manda Mario a Isabel para serenar, para darle su lugar. ¿Pero qué ocurre cuando esta carta va dirigida a la casa de Isabel? Los hijos de Mario Vargas Llosa la interceptan y la quitan de en medio. Nunca llega a manos de Isabel. Y la última carta, que también se utiliza públicamente con alguna intención y que tampoco he logrado saber si existe o no, es una carta de Mario a sus hijos dándole la razón. Estas son los contenidos de las cartas y la historia de una relación por todos conocidas. Esto es lo que os puedo contar. Querida María Patiño, mientras estabas haciendo tu sublime actuación de decir, mi móvil ha empezado a escribir una persona a la que llamamos Garganta Profunda, que ha tenido acceso a esta obra literaria que ve la luz el miércoles, y me dicen que al parecer se publican las cartas de las que hemos hablado en el libro. Exclusiva. Una carta de Isabel a Mario, que es la carta en la que Isabel deja a Mario Vargas Llosa. Exclusiva. Esa carta que Exclusiva. que Isabel deja a Mario Vargas Llosa se publica en los medios en el momento que Mario niega las escenas de celos. Pues en el libro está también. Y es muy importante el dato, que cada uno lo puede interpretar como le dé la gana, de esa noticia que yo desconocía, de esa enfermedad terminal que se complicó con 2 ingresos de COVID, que derivó en neumonía, y eso hizo a Mario, que lo desconozco personalmente, incentivar o, ¿cómo se dice?, o como proyectar con mucha más virulencia sus inseguridades y sus ataques de celos. Pues yo espero... sorprende lo del pacto. O sea, que Patricia Vargas Llosa hablara de que tenía abiertamente un pacto con Isabel Preisler con esa relación. No. Lo que viene en la carta, David, yo la carta, es que la carta lo que viene en la carta... No. Ha roto el pacto y la duda que genera es si es un pacto donde a Isabel le dicen espérate a que se lo publique, que yo organice esto con mi familia y es a 3, o es un pacto en el que Isabel era desconocedora, porque acordaros que hasta que saltó la noticia había muchísimas escenas de la familia junta en Madrid, que hizo pensar que Patricia era la pobre víctima de una relación cuando ella era consciente, porque el pacto que había entre Mario y Patricia era el siguiente de hace años. Yo te cuido, yo te mimo, yo te protejo, pero déjame ser madre. Claro. Es muy fuerte. Y que en el momento en el que se empieza a hablar de la noticia y se escenifica esta unión familiar en contraposición a la relación de Mario y Isabel, también se tiene mucho interés en señalar que el hecho de que Mario y Isabel se conocieran es de mucho más atrás. Y se empieza a señalar los veranos en Marbella y los encuentros de las dos familias. El primer encuentro fue en el mes de enero en un camerino. Pilar Vidal ha hablado este fin de semana, que Pilar Vidal es la que publica las cartas. Y perdónenme ustedes, es una persona muy afín a Isabel Presley. Y aquí cada uno hace con sus cartas personales lo que le da la gana. Esto es lo que dice Pilar Vidal. Esta semana Isabel Preisler publica sus memorias, pero el día de la publicación viene con polémica, porque es la misma fecha en la que la familia Vargas Llosa va a hacer algo. Yo diré que no se sabía absolutamente nada, que la fecha la propuso la propia editorial, no Isabel. Ya te digo yo que Isabel Preisler no lo sabía y la editorial tampoco. Ha sido casualidad. Mario Vargas Llosa tiene un capítulo en el libro que probablemente sea el que más debate suscite. La editorial también tiene equipo jurídico y cualquier cosa que se publique que afecte a terceras personas está todo cotejado, comprobado. Mira, hay una cosa que Isabel tiene
muy clara. Todo lo que ha contado tiene pruebas de ello y eso se le pidió por parte de todo el equipo. Los Llosa han criticado y han echado mucha mentira sobre Isabel Preisler y ella no ha dicho absolutamente nada. Ella responderá a todas esas cosas que han dicho con pruebas. Si ellos tienen otras pruebas, que las saquen. Se dijo que había habido una discusión en la casa viniendo de la fiesta de Moet en Chandon con Ana de testigo. Él desaparece de la casa. A los 3 días Isabel no sabe nada de él y ella le dice no vuelvas más y le manda una carta. Eso es lo que contó Isabel. La gente decía que eso era mentira y empezó la mentira de que si él no vivía a gusto, que ese mundo no era el suyo, que si estaba agobiado. Aquella novelita, ¿te acuerdas de los vientos? Todo eso lo va a desmontar ella. Siguiente mentira, ¿te acuerdas los famosos dineros que se sacaron en el entorno de los Llosa diciendo que él pagaba ciertas cosas? También lo vamos a ver. Y luego se ha puesto en duda el amor, la relación, hay cosas, hay fotos. El libro es la bomba, hay álbum personal de imágenes inéditas que ella misma ha sacado. Os quiero escuchar a vosotros, pero Isabel Preisler sí que ha hablado. Cuando se publican las cartas en ABC y lo firma Pilar Vidal, una carta personal de puño y letra, no hace falta ser periodista, que además estaba justificado pero vamos, que eso es real. Ahora también es una realidad. Yo poniendo en contexto que esta señora sufrió muchísimo con Miguel Boyer durante esos 2 últimos años. Acordaros que Ana se abandona la casa cuando Miguel Boyer, su hija Ana, se va a vivir a Abu Dhabi. A Doha. A Doha se va. No, que quiero decirte, hay un contexto donde se puede entender que Isabel, entre los ataques de celos y que después me consta que ella era consciente, lógicamente, de cómo se iba minando la salud de él, el deterioro, y volver a revivir una posible situación que vivió con Miguel Boyer, pues se podría llegar a entender. Vamos a ver, yo no sé la verdad que va a contar ella, porque ella se reserva muchas cosas, pero sí conozco una realidad que no ha publicado nadie y que afecta al comportamiento de Vargas Llosa tanto en el inicio de la relación como en el final. Y desde luego no es muy favorable. Bien es cierto que Llosa tiene un montón de antecedentes, algunos constan por escrito. Yo no sabía que su madre era una mujer maltratada, no tenía ni idea. Ya. No tenía ni idea. Bueno, algunos constan por escrito. Eso lo cuenta en El pez fuera del agua. En el libro. ¿El pez fuera del agua se llama? No, lo de... El pez en el agua. Dice Vargas. Sí, el episodio de Sí. su padre y de la violencia, lo cuenta Sí. en El pez en el agua, creo que se llama. O fuera del agua, no me acuerdo cómo se llama. Ya, Lo leí. pero comportamientos que luego él repite. Claro. Entonces, ¿Isabel Preisler se considera una mujer maltratada? No, Se lo podría simplemente preguntar. no hay un maltrato físico, por lo menos que yo sepa. No hace falta llegar a lo físico Pero para considerarse, sí se entiende que es en un momento dado En el momento que hay hay un más. equipo jurídico revisando estas memorias, es que a mí lo que sé es que se van a aportar fechas y pruebas de algo que está respaldado jurídicamente, que puede haber consecuencias. O sea, se lo han mirado muy bien. Ya está bien mirado. Él se revelaba El libro muchísimo al tema de la enfermedad, que era un cáncer en la sangre. Su amigo, además, un compañero escritor, que fue el que ha desvelado esto, y por eso está publicado y me atrevo a contarlo. Eso, insisto, no estoy justificando nada, pero eso le hacía, no puedo compartir tiempo contigo, no puedo salir, estoy mayor, además era ya mayor, y eso le fue increciendo a un comportamiento que puede ser lo que está contando Kiko. Lo que pasa es que hay... Isabel y Vargas tienen 2 rupturas. Una es la que todos conocemos, que pone punto final, y otra se produce años atrás, cuando él abandona Miraflores Y le perdona a ella. Y él vuelve porque en ese momento va a presentar un libro y le dice a ella que por favor le acompañe a la presentación, porque era un tema que no estaba publicado, que no era público y tal, y que podía extrañar muchísimo la ausencia de Isabel. Y entonces a él Isabel le viene bien como vehículo publicitario en ese momento, y no sé si como excusa el libro para retomar la relación. O sea, pero en cualquier caso hay una realidad oculta que espero que desvele Isabel en las memorias y que se conozca bien la historia. Y la historia de Vargas Llosa, que es bastante, iba a decir, escabrosa en sus relaciones con las mujeres.
Yo en Es cambio decir, lo veo la bastante postura- con el tema de Patricia, la carta de Patricia a Isabel, es para leerla con detenimiento. La carta de Patricia, como diría un castizo, tiene un polvo. Porque es que sabiendo que Isabel Porque, Presley claro. estaba desde enero con Vargas Llosa, y eso así me consta, La hipocresía. y no está todo publicado, porque eso sí me consta, Isabel sí que aceptó porque se publicaban las imágenes de Vargas Llosa con su mujer. Y eso es lo que a mí, que también yo, dentro de todo, por eso contextualizo, los tiempos los marcó al principio Patricia. Porque ellos fueron a los toros en el mes de marzo. Estuvieron en el doctor honoris causa, en el cumpleaños de una hija. Y de repente, cuando le llega la carta, es cuando le dice, oye, mira, escúchame, vamos a seguir así, ¿sabes lo que te digo? Que a ti qué más te da, que vas a ser una más cualquiera, que yo sigo con mi marido, que a mí me viene bien, y a Mario como gran literato o escritor también. Y es cuando ella dice, perdona, y al mes siguiente, ella, que marca los tiempos, dice a la revista Hola, ha llegado el momento. Claro. Pero quiero decirte, Isabel, por amor, era consciente de que había una figura a tres, y era consciente Patricia, Mario e Isabel. Ya, pero como ha sido Patricia consciente de otras figuras... Sí, lo y de cuenta otras- ella en la carta. Y- y- En la no, carta pero dice, vuelve a casa es que- siempre. Es que, es que hay una que es extremadamente delicada. Extranjera ella, que era española, que es muy con conocida. con su propia nuera de Vargas Llosa. Sí. Bueno, La perdona, mujer de un con hijo. con la mujer de un hijo de Patricia. Y, Sí, que no, que igual. y bueno, que se vuelve loco. Como se volvió loco cuando conoció a Isabel y le promete el 50% de sus derechos de autor y que la va a regalar un apartamento en Nueva York, un no sé de qué y no sé Y cuántas justo cosas. además ese año se que descubre luego- que todos los temas de los derechos de autor están firmados en los papeles de Panamá Papers. Y cuando hay un divorcio, que hay un divorcio real, que se firma en España y creo que después se ratifica en Lima, Se ratifica. o en Lima, resulta que esos derechos siguen ahí establecidos. Es decir, Mario no rompió el negocio como la oreja de Van Gogh, pero sí que rompió la pareja. Claro, porque Sí, ella pero llevaba su que lo que carrera te quiero literaria. decir, que si alguien ha sido aquí deshonesto con las partes, ha sido Vargas Llosa. Total. Absolutamente. Y las ha utilizado Absolutamente. a todas. Y quien ha tenido A un Patricia por su comportamiento negocio. civilino. Yo no estoy de y- acuerdo para nada. Bueno, pues nada. ha Yo sido creo que Patricia un no es santo. ninguna víctima de nada. Bueno, es copartícipe. Yo no la veo si, víctima. Si quieres, o interesada de repente. Es decir, aquí había un componente. quiero la familia, me Aquí da igual había lo un demás. componente económico. No. Aquí esa relación la sustentaba un componente económico, vamos, brutal. Y le Es da el decir, 50% es el- cuando se divorcian, Kiko. Bueno, porque pero- Patricia ha que- llevado pero- su carrera, ha sido como su agente literario y al final Patricia se ha sometido a esto y después de 30 Yo años no, a no mí va por decir- a ver, yo que te digo una cosa, y esto también, perdonadme, ya el género femenino está muy bien, pero que hay mujeres que son interesadas. Que sí, María, A ver, pero que va, no, por ya eso me da un mismo poco de te digo, miedo. Patricia, ¿sabes? que ha Hay llevado toda mujeres, la carrera de Mario mujeres que Vargas son Llosa, interesadas. Isabel, total. Isabel Pero es que yo Presley. también haría lo mismo. Isabel Presley, que se le vende como una persona que no ha dado un paso adelante, que me da igual que lo dé, que yo me dedico a que la gente lo dé. Pilar Vidal le dio permiso para publicar esto en su momento. Pero porque Ostras. tenía que defenderse. Pero que, Claro, oye, estoy igual que diciendo, ahora. la estoy criticando, No, estoy ya, diciendo, pero- es que Isabel siempre ha Le- estado le dio callada. permiso. No, porque se le Pero- criticó a Isabel. pero vamos a ver. Porque Isabel siempre ha tenido sus secuaces para dar pasos adelante y ella se escudaba detrás. Bueno, vamos a ver. Contras. Y eso pero a mí vamos me a ver, revienta de Isabel. que este señor tenía a toda la intelectualidad de su parte y empiezan a publicar en el país unas historias que no tienen ni pie ni cabeza Martín Bianchi, para defender. Martín Bianchi, No, pero no, en es plan- el hijo Álvaro quien utiliza sus conexiones con el mundo literario y con el mundo cultural para vender una mentira como un caballo, que era la actitud Mira, de este Kiko, señor. hay frases de Isabel que yo no voy a reproducir, pero me consta durante esa etapa en la que Mario estaba mal.
Y entonces yo santificar, y me tengo que morder la lengua como otras cosas. Entonces se trata de que Isabel ha sido una víctima de un ataque de celos y de faltas de respeto de Mario, es que te lo compro. Porque es que es más, es que Isabel escribe esa carta que se publica para que quede reflejado, no te soporto más tus faltas de respeto. Y él le pide perdón. Y él le pide perdón. Pero Por lo tanto... son reiteradas. Perdón, no te aguanto más, es la última vez. Ya, por eso te digo. Y ahí tienes tu razón. Que hago énfasis. Pero había un momento Es que en ella su no estaba día- dispuesta a volver a ser enfermera. Pero en su día eso se negó y se decía que era mentira y que las cosas no eran así y que habían sido al revés. Pero si y eso no sé se cuántos. publicó Pero- al mes. No, joder, pues menudo mes pero pasamos. se empezó a crear un relato en contra de ella. Y ella tenía que parar eso de alguna manera. Y tía. el interés económico de ella, pero si ella ha puesto igual que ahora, o sea, ¿por qué muchísimo saca- más por qué dinero saca ella ahora en un esa libro? relación que él. Ella lo Muchísimo paga más, muchísimo más. montañas. Bueno. Pero Isabel ha tenido siempre más dinero que sus parejas. Tenía más dinero que Julio Iglesias en el momento que rompe la Y a relación. Patricia no le interesaba que intelectualmente lo que ha sido y fue Vargas Llosa acabara en el foco mediático, porque se le escapa el control de muchas cosas que tenía el Que control sí, durante que sí. muchos Por eso años. yo a Patricia no la veo una víctima. No, Yo- María, pero sí que es verdad que es normal que tenga el interés de seguir luchando por lo que ha trabajado Patricia, que ha estado al frente de la carrera por detrás de Mario Vargas Llosa. Bueno, pues sí, pero yo no me presento como víctima me acabo de enterar por el Ola. Ya, bueno, esa es la hipocresía. Claro, es que pues, te digo Eso que, es es que una- hay mujeres que metemos la pata. Y yo la primera. Ya he terminado. Sí, ¿a dónde vamos? Sí, el miércoles, sí. Y además este programa va a ir a cubrir la presentación de las memorias. Y si Mosquera, Me apasiona. vamos a Me ver. gusta más que lo de Isabel y Vargas Llosa. Muchas gracias, Kiko. Porque Vargas Llosa no. Muchas gracias. Enhorabuena. Perdona, De nada. pero que no. No. Lo que estoy diciendo es que Vargas, no, es- Vargas ha fallecido y en este momento no sabemos Claro. si Isi ¿Dónde está existe. Isi?